Pueden sentarse, hermanos. Estos días son previos a lo que se celebra no solamente en nuestro país, sino en algunas otras partes del mundo, como la Semana Mayor, la Semana Santa. A propósito, ¿alguno de ustedes ya comió la famosa comida de vigilia? Sí, ¿verdad? Muchos de ustedes. Bueno, pues entre otras costumbres, precisamente es la de preparar esos platillos y entonces también tomar un momento de vacaciones y cuantas cosas. Esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de un tema referente o relacionado con la Semana Mayor, con la Semana Santa, o con lo que es la crucifixión de Jesús, con la crucifixión de Cristo. Y en los próximos domingos estaremos también hablando acerca de ello, con excepción del próximo domingo, que estaremos tocando un tema especial fuera de lo que es este temario, pero en los domingos que siguen estaremos reanudando este tipo de sermones. Yo quiero compartir con ustedes lo que he titulado así como lo dice la Escritura allí en el pasaje que leíamos: arresto y juicio de Jesús, el arresto y el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros llegamos al capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, entramos a la última parte de las divisiones, 7 divisiones en las que, valga la redundancia, se divide el Evangelio de Mateo, y en el capítulo 21 entramos a la última parte. Y cuando nos acercamos al capítulo 26 y hasta el capítulo número 28 del Evangelio, se nos habla más precisamente de lo que tiene que ver con la pasión de Cristo, con esa semana angustiosa que nuestro Señor vivió previo a ir a la cruz del Calvario y ser crucificado, como la palabra lo establece, para la redención del hombre. Y entonces aquí tenemos nosotros esa narración, esa historia acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en esa semana. Y el capítulo 26, para ser más exactos, inicia propiamente con lo que pudiéramos llamar en los versículos del 1 al 5 una conspiración en contra de nuestro Señor Jesús. Conspiración, entre comillas, por lo que vamos a estar viendo. La palabra de Dios nos habla y nos dice que algunos de los principales sacerdotes, algunos de los líderes religiosos prominentes de la época, se confabularon para ver de qué manera podían prender a nuestro Señor Jesús, y no solamente eso, llevarlo preso, sino también darle muerte. Entonces, los primeros 5 versículos, que fueron los que leímos, son en los que vamos a estar meditando en esta ocasión, y vamos a descubrir al menos 3 hechos importantes que nos ofrece el relato que hemos leído y que seguramente en muchas ocasiones perdemos de vista, pero que es bueno que nosotros vayamos allí. ¿Cuáles son estos hechos de los que nos hablan estos 5 versículos? Bueno, primeramente quiero decirles que nos hablan o nos presentan la muerte de Jesús como el punto focal, como el punto central del mensaje cristológico que nos narra el Evangelio. Repito, nos presentan la muerte de Jesús como el punto central del mensaje de Cristo, del mensaje cristológico, del mensaje de las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 26 del Evangelio, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Cuando hubo terminado de hablar Jesús todas estas palabras. La pregunta sería: ¿cuáles son estas palabras a las que se refiere el versículo 1 del capítulo 26 de Mateo? Bueno, se refiere a todas las enseñanzas relatadas en los capítulos anteriores a este 26 que comenzamos a leer, ¿sí?
a todas y cada una de las palabras que anteriormente se había dicho. El Evangelio según San Mateo termina propiamente, hermanos, aquí las enseñanzas de Jesús. Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús hizo, están terminando. Y por eso el evangelista está diciendo que cuando Jesús hubo terminado de decir todas aquellas palabras, entonces comienza, entonces principia aquel camino a la cruz que tiene que ver primeramente con la cuestión de la confabulación de los líderes religiosos del momento para poder con engaños prender a Jesús y llevarle a la muerte. Eso es lo que se está diciendo. Si nosotros echamos un vistazo así rápidamente hacia atrás, vamos a encontrar lo siguiente. Encontramos ahí que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, había ido contundentemente contra las actitudes, más que nada, de los fariseos de su época, de la gente religiosa de su época, y simple y sencillamente había delatado el liderazgo corrupto de esos líderes religiosos, y eso lo podemos ver ahí cuando vamos y estamos en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, del capítulo 23, versículo del 1 hasta el 36. Ahí se habla de todo lo que Jesús tuvo que decir en contra de los fariseos. Pero también les habló de las cosas por venir, de los capítulos 24 hasta el 25, y habló Jesús acerca de todas las cosas que tienen que suceder o que tendrían que pasar. Así que esas son cosas de las cuales nuestro Señor Jesucristo habló, de las cuales enseñó, pero ahora es el momento de tomar otra postura, digo yo, de tomar otra posición en relación a lo que tenemos aquí. Porque si bien es cierto, hermanos, que todas las enseñanzas de Jesús redundaron para beneficio, para bendición de los apóstoles, porque seguramente estos, en el momento en el que el evangelista habla y escribe esto, habían ya tenido un conocimiento mayor de la persona y de la obra de Jesús. Cuando ellos comenzaron a seguirle, simple y sencillamente miraban a un hombre extraño, miraban a un hombre diferente a los demás. Veían a alguien que tenía cierta autoridad para poder llamarles, pero en el transcurso del tiempo que pasaban junto a él como sus discípulos, comenzaron a denotar en aquel hombre algo más que extraño. Sabían y reconocían que Jesús había venido de otro mundo, por así decirlo, y se daban cuenta de que era completamente diferente a los que en un momento dado tenían la obligación, pero digo yo también el privilegio de enseñar la palabra a las multitudes. Y entonces nosotros encontramos aquí que aquellos reconocían en Jesús, juntamente con muchos otros que sin ser sus discípulos, reconocían en Jesús a alguien que tenía autoridad para enseñar las Escrituras, pero no a la manera de los fariseos o de los rabinos de la época. Así que el conocimiento acerca de Jesús en relación a los discípulos se había acrecentado, había crecido. Tenían otro concepto de Jesús, sino el que deberían de tener, sino el completo acerca de Jesús, sí tenían un conocimiento más maduro acerca de aquel singular personaje. Así que todas las enseñanzas de Jesús redundaron, como lo dije hace un momento, para bendición, para beneficio de las vidas de aquellos que se llamaron discípulos y a los cuales en su momento el Señor Jesús envió para predicar su palabra. Pero ahora era el momento, amados hermanos, de cambiar de rol. Ahora era el momento en el que el maestro dejaría de serlo para convertirse en el Salvador, para convertirse en aquel que daría su vida por sus discípulos, para convertirse en aquel que cumpliría la palabra profética de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Jesús les había enseñado muchas cosas, les había hablado acerca del amor al prójimo, les había hablado acerca de guardarse fieles para Dios Padre,
había hablado tantas cosas y aparte había hecho señales y prodigios entre el pueblo, de tal manera que aquellos a los cuales él había llamado para consigo, sabían y reconocían muchas cosas acerca de Jesús. Y así hay hombres hoy en día, hombres que hemos estado aprendiendo acerca de nuestro Maestro, acerca de Jesús. Usted puede encontrar personas que saben y conocen mucho acerca de la Biblia, personas que pudieran darles incluso alguna conferencia acerca de Jesús, pero son personas que solamente tienen el conocimiento de Jesús como maestro, pero todavía les falta el poder aceptar a Jesús como el Salvador. Y eso era lo que Jesús estaba proponiéndose hacer. Ya no el maestro, aquellos ya tenían conocimiento suficiente, ahora necesitaban la redención completa. En una ocasión me preguntaron y me dijeron: pastor, entonces antes de que Jesús fuese a la muerte, ¿los discípulos no eran salvos? Habían estado con Él, Él les había enseñado, habían participado con Él de tantas cosas, ¿no eran salvos? Yo lo digo, no lo dice algún teólogo, yo lo pienso así, así que si estoy en el error y usted lo quiere creer juntamente conmigo, estará en un error. Pero yo lo que creo es que estaban destinados para salvación, habían sido llamados para salvación, pero dice la palabra del Señor, pero sin derramamiento de sangre, ¿no hay qué? No hay remisión de pecados. Así que la obra del Señor Jesús hubiese estado incompleta si Jesús solamente les hubiese mostrado tantas y tantas cosas, enseñado muchas cosas acerca del Padre y acerca de sí mismo, y no ir a la cruz del Calvario. Tenemos que entender, hermanos, que el propósito de Jesús al venir a este mundo no solamente era la de cumplir la función o el rol de un rabino, de un gran maestro, reconocido por las multitudes en su manera de enseñar acerca de Dios, sino había venido para morir por el mundo, había venido para morir por el pueblo, de tal forma que ahora era necesario que se cumpliese aquello. Y tenemos entonces esto, hermanos, saber y conocer acerca de Jesús, seguramente que trae buenas cosas a quien aprende de Jesús, pero no es suficiente saber, no es suficiente conocer acerca de Jesús. Requerimos reconocerlo como lo que Él es, como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, como el Cordero propuesto por Dios para el perdón de nuestros pecados. Entonces, aquí tenemos algo interesante. Jesús va a dar un paso de transición. Ya no será más visto como el Maestro, sino ahora será visto como el Cordero Pascual, como el Cordero de Dios, como aquel que es ofrecido por Dios para ir al sacrificio y para perdonar pecados, para que su sangre nos limpie, dice la palabra, de todo pecado. Y esto es importante, hermanos. La Biblia nos enfrenta. La Biblia no es un libro cualquiera, y quien lo lea así está perdiendo mucho tiempo. Pero la Biblia nos confronta a nosotros mismos en relación a si conocemos y sabemos de Jesús o realmente tenemos una relación con Él como hijos, Él como nuestro Padre, Él como nuestro Salvador. No es la salvación, no consiste en el hecho de saber y conocer acerca de Jesús. Allá afuera hay gente que conoce, allá afuera hay gente que sabe, pero que no ha doblado su rodilla y no ha doblegado su corazón ante Dios
y el saber y conocer no le va a valer de nada. Pero eso es para la gente de fuera. Pero usted y yo, ¿conocemos de Jesús o conocemos al Jesús como Salvador? En una ocasión me dijo mi madre: no se engañe, mijo. Así me dijo: no se engañe. Si usted sabe acerca de Dios, acerca de Jesús, pero no lo reconoce como su Salvador, igual está perdido, por mucho que usted sepa de Dios. Y eso es cierto, la verdad. Cuando nos presentemos ante Dios, no podremos decirle: mira, Señor, y sacar mi título de seminario, de cualquier grado o posgrado en el seminario. Mira, yo soy licenciado en teología, o soy máster en teología, o doctor en teología, divinidades, lenguas, qué sé yo. No podremos presentarnos ante Él y decir: mira. No podremos presentarnos ante Él y decir: mira, Señor, también la iglesia donde estuve, allí también presté mis servicios como maestro de tal o cual departamento. Esto me avala en el sentido de saber de tu palabra, de conocer de tu palabra. Porque el único mérito que nosotros pudiéramos presentar ante nuestro Padre Celestial es el mérito de Jesús en la cruz, el mérito de nuestro Salvador Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Ningún otro, ningún otro. Entonces, la pregunta para reflexión es: ¿conoces de Jesús? ¿Sabes de Jesús? ¿O tienes una relación personal con el Jesús que murió en la cruz por ti y por mí? Necesitamos ser, ahora sí que muy, pero muy honestos y ver si mi vida está siendo transformada por ese Jesús, por ese Salvador, o solamente el conocimiento lo tengo, porque el conocimiento no va a provocar más cosa en mí, sino solamente eso, saber acerca de Jesús. Pero dijimos, ahora a Jesús le toca tomar el rol y hacer el rol de el Cordero Pascual, y este es el segundo punto de este mensaje. Un hecho más es que la muerte de Jesús nos mostrará a Jesús como el Cordero Pascual. Jesús es el Cordero propuesto por Dios. El versículo número 2 nos habla y nos dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, dice el Señor Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Vean las palabras de Jesús. Hay una relación hermosa aquí. Jesús está hablando acerca de la fiesta judía de la Pascua. Jesús está hablando acerca de aquella fiesta que, para que nosotros pudiéramos conocer un poquito más, si es que la desconocemos, fuéramos allá a Éxodo, al capítulo 12, y entonces comenzar a leer cómo es que se dio esto de la Pascua. ¿Recuerda usted cuando el pueblo de Israel entró con José? O mejor dicho, siendo José, mandó a llamar a su padre, y entraron todos sus hermanos con él y se quedaron allí. Iban por una temporada y se quedaron, ¿cuánto? 430 años. Poquitos. Casi medio milenio. Y se quedaron allí. Y empezaron a sufrir porque cambiaron de gobernantes y empezaron a sufrir. Pero Dios vio el sufrimiento de su pueblo. Vio la agonía y escuchó el clamor. Y entonces envió un libertador en la persona de Moisés. Y este iba constantemente delante de Faraón. Una vez que Moisés tuvo que pasar por todo su llamamiento y se presentaba ante Faraón y le decía: así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo. Y Faraón decía: sí, está bien, lo voy a dejar ir. Pero no sucedía, no pasaba.
Y vinieron entonces las plagas y se presentaba Moisés después de cada plaga, y Faraón, temblando y llorando y casi suplicando, decía: pídele a Dios por mí y voy a dejar ir a tu pueblo. Pero sucedía lo mismo y lo mismo, hasta que el cansancio llegó al corazón de Dios y termina todo aquello con la muerte de los primogénitos. Moisés tanto alertó al pueblo, a su pueblo, que dijo: cada una de las familias tiene que tomar un cordero de la manada al día 10 del primer mes, porque este será el mes que os servirá como señal en el calendario, y tendrán que tomarlo el día 10 e inmolarlo el día 14. Y alguien dijo: ¿y por qué no ese mismo día? ¿Por qué tener al cordero? Esto va a sonar un poquito así como que irreal, hermanos, pero es una gran verdad. Mire, cuando nosotros llevamos un animalito a casa, empezamos a encariñarnos con él, ¿sí o no? Sobre todo los que les gustan los gatitos o los perritos o cosas así, cuyos, conejos, yo no sé cuántos animalitos llevan a casa, ¿sí o no? Y entonces los llevan y empiezan a tomarles cariño. Con el paso del tiempo llegan a querer más al cuyo o al conejo que al esposo. ¿Verdad que sí? Es que aquel no pide de comer y los esposos sí. Pero la cuestión es la siguiente: entonces se encariñan, ¿verdad? El hecho de que el cordero tuviese que ser llevado allí al seno familiar era con la intención precisamente de que la gente mirara a aquel inocente, aquel corderito que no tendría culpa alguna de la dureza del corazón de Faraón, pero que supliría la sangre para que el ángel de la muerte no tomara al primogénito de esa familia. ¿Se imagina usted? No era lo mismo tomar a un cordero en el momento del sacrificio para cualquier cuestión en la casa, de decir vamos a hacer no sé qué, un platillo a base de cordero, y en ese momento ponerle el cuchillo en el cuello y darle la yugular, que en un momento dado haber estado teniéndolo allí desde el 10º día, encariñarse con él, verlo constantemente durante ese tiempo, y en su momento tener que poner ese cuchillo allí en el cuello de aquel animal y sacrificar. ¿Verdad que no es lo mismo? A partir de allí, Dios habló a Moisés y dijo: esto harás de aquí en adelante. Esto harás en todo el tiempo que viene, y celebrarás con ello la fiesta de la Pascua, porque el ángel de Jehová pasó aquella noche y no hirió a ninguno de los primogénitos de los hebreos. Pero dice la Biblia que allá donde estaban los egipcios se oía el clamor y el llanto, porque se había arrebatado la vida de los primogénitos. Cuando Jesús está hablando ahí en Mateo, en el capítulo 26, Él dice: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra qué cosa? La Pascua. Pero más que como la fiesta, Jesús estaba refiriendo al Cordero Pascual. Jesús estaba diciéndoles a aquellos que sabían exactamente qué significaba la Pascua, de que alguien, un animalito inocente, tendría que ser sacrificado, y entonces les decía: dentro de 2 días alguien va a morir. Pero vea cómo se identifica con aquel cuando dice: ¿y el Hijo del Hombre qué? El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Estamos agarrando la conexión? Es decir, habrá un sacrificio, y el Hijo del Hombre, y Jesús se había hecho llamar el Hijo del Hombre.
tendrá que ser crucificado, tendrá que ser sacrificado. Jesús estaba diciendo para consigo mismo: yo soy ese cordero que va a morir. Yo soy ese cordero propuesto por Dios para la redención del mundo. El ángel de Jehová pasó aquella noche y no llegó a la casa que estaba señalada con la sangre del cordero que se había sacrificado. La condenación, dice la palabra del Señor, no llega a aquel que deposita su fe en el Señor Jesús. Hemos pasado, dice la palabra, de muerte a vida, no por nuestras obras, sino por la obra gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Juan capítulo 1, versículo 29, hablando Juan y viendo a Jesús, que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una alusión a qué cosa? Una alusión al Cordero Pascual. Una alusión a aquel momento en el que la muerte venía y tomaba al primogénito, pero que la sangre de ese cordero, untada en los postes y en los dinteles de las puertas de los hebreos, detuvieron al ángel que pasaba con su espada. Y es así como Jesucristo está identificándose y diciendo: yo soy ese cordero pascual. Sí, habrá una muerte, acabamos de decirlo en el primer punto del sermón. La muerte es el punto principal en todo el mensaje cristológico. El mensaje cristológico nos habla acerca de quién es Jesús, la manera en la que vino, se encarnó, se hizo humano como usted y como yo, su ministerio. Pero todo eso, hermanos, quedaría simple y sencillamente en entredicho si Jesús no hubiese ido a la cruz del Calvario. Pero puesto que Él fue a la cruz y murió en ella y derramó su sangre, entonces la obra en Cristo es completa para la salvación de nuestras almas. Jesús hablaba de que faltaban 2 días para que se celebrara aquella fiesta de la Pascua, y está diciendo de Él mismo que Él es el Hijo del Hombre que sería entregado como sacrificio mediante una cruz, mediante la muerte más vergonzosa que pudiera haber en ese tiempo, para la redención de usted y mía, para nuestra redención. Eso es lo que se está diciendo. Cuando vemos a Jesús, no hemos de verlo solamente como el maestro, o como dicen algunos, como un iluminado de los tantos que ha habido. Hemos de verlo como aquel a quien Dios entrega. Ahora, hay una cosa muy interesante y ahorita lo veremos en el tercer punto. Pero vean ustedes aquí que dice Jesús: el Hijo del Hombre será ¿qué? Será entregado. ¿Quién entregaba a quién? ¿Acaso aquella turba de soldados del sumo sacerdote juntamente con Judas? ¿Acaso tenían el poder para entregar a Jesús? No. ¿Quién lo estaba entregando? Y nosotros vemos en todo el mensaje de la Escritura que quien lo entregaba era ¿quién? Era el Padre, era Dios. En el caso de Isaac, ¿quién lo entregaba, hermanos, a Isaac? Su padre, Abraham. En el caso de Jesús, lo estaba entregando también su Padre, nuestro Padre Celestial. Jesús estaba en control de todo. Para que se cumpliese la Escritura, leemos en diferentes pasajes de la palabra del Señor. Y entonces así dice precisamente Juan 1:29. Aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Pero Pablo, escribiendo también allá a los Corintios en la primera carta, si usted quiere buscarlo y me da chancita aquí de buscarlo, porque esta Biblia tiene las hojas muy pegaditas, pero ahí en primera los Corintios capítulo 5 versículo 7 dice en la última parte, pero leo todo el versículo, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Y luego vean lo que dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, porque nuestro Cordero, que es ¿quién? Que es Cristo, ya fue sacrificado. Así que cuando viene la Semana Mayor pensamos en muchas cosas, ¿verdad, hermanos? Yo soy un loco de la capirotada, por si alguien se recuerda. Yo creo que desde pequeño la Semana Mayor yo la esperaba con ansias por la capirotada. No me gustaba el pescado, ya me gusta el pescado desde que me casé, pero no me gustaba el pescado, no me gustaban muchas cosas, las lentejas y todo eso. Yo decía, no, a mí con que me den capirotada toda la semana, yo estoy a gusto. Pensamos en tantas cosas, ¿o no, hermanos? Los platillos, el descanso, el campamento, las playas, tantas y tantas cosas que pensamos. Pero pensamos en Jesús como el Cordero Pascual. Pensamos en Jesús como aquel que murió por usted y por mí. Lo reconocemos y tomamos un momento en esa semana tan ajetreada para decirle: Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por morir en la cruz del Calvario por mí. Gracias porque no moriste para que yo celebrase, moriste para que yo viviese, moriste para que yo tuviese vida y vida eterna y vida en abundancia. No moriste con otro propósito, sino moriste porque me amaste y diste tu vida en la cruz del Calvario por mí. Eso es lo que tendríamos que pensar, hermanos, constantemente, no en todo lo demás, porque el mundo pasa y ¿qué? Y sus deseos, ¿no? Pero la palabra del Señor hace que se permanezca por siempre. Así que ahí tenemos a Jesús como el Cordero Pascual. Y por último, este pasaje nos enseña, hermanos, lo injusto que fue tratado nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, estaba profetizado desde Isaías, y Lucas lo retoma ya en Hechos, en el capítulo 2, de que se haría injusticia con el siervo sufriente. El evangelista Mateo y los sinópticos, Marcos y Lucas, también lo presentan así, y lo presentan como un juicio injusto, un juicio injusto. Yo creo que no solamente en nuestro sistema de justicia, sino me imagino que en cualquier parte del mundo está la declaración de que una persona es considerada inocente hasta que no se compruebe que es culpable, ¿verdad que sí? ¿Tenemos algún abogado ahorita entre nosotros, hermanos? No veo al hermano Francisco, pero imagino que cualquier sistema de gobierno en cualquier país tiene esta prerrogativa, este privilegio, el inculpado de no ser ahora sí que declarado como tal, como culpable, hasta que no se formule un juicio y qué cosa, y sea declarado o culpable o inocente, según sea, sí o no, ¿verdad? Bueno, pues un renombrado abogado, un americano de nombre Earl L.
Wingo, así como lo oyen ustedes, un apellido medio extraño, Wingo, de nombre Earl, escribió un libro. Se apasionó tanto con la muerte de Jesús que dijo: yo necesito escribir acerca de ese juicio. Y ese juicio, ese libro lo llamó El juicio ilegal de Jesús. El juicio ilegal de Jesús. Y en ese libro él nos comparte 26 actos injustos, ilegales, que se dieron en el proceso que se le siguió a Jesús. Sería muy complicado compartirle los 26 actos injustos o ilegales o hechos ilegales, pero quiero compartir uno de ellos que dice este renombrado abogado que aun y cuando esa sentencia de cuando aprenden a una persona, están obligados quienes le aprenden a en un momento dado decirle: usted está arrestado, usted está aprehendido porque se le acusa de esto y de esto otro, ¿verdad? Y que se le leen sus derechos, ¿sí o no? Ojalá y que a ninguno de nosotros nos hayan arrestado en un momento dado, hermanos. Pero aquí está el hermano Francisco, no lo miraba, disculpe, hermano. Pero fíjense ustedes que de pronto hay corporaciones que, haciendo mal uso de la autoridad que se les confiere, no hacen eso, ¿verdad? Ahora es muy común ver que a través de los videos que sube la gente, la persona ni dice quién es y tampoco le dice a la persona que está arrestando por qué lo está arrestando. Simple y sencillamente lo suben a la fuerza, a la patrulla, y se acabó, hasta ahí vimos, ¿verdad? Es tremendo esto. Teníamos platicando mi familia y yo y decíamos que qué terribles están las leyes hoy en día. Y luego con eso de que ahora tenemos quién sabe cuántas corporaciones policíacas, ya no sabemos si son los verdes, los azules, los de que no traen uniforme. O sea, estamos perdidos en un ambiente donde difícilmente identificamos y sabemos quién es quién. Y cuidado con eso. Y entonces, este abogado dice que lo primero que se cometió injustamente con Jesús es que no le dijeron por qué lo estaban apresando. ¿Se acuerda usted que Judas dijo: yo me apunto para traicionar a Jesús? Y los sumos sacerdotes o el sumo sacerdote le dice: pues ahí están unos de mis soldados, ahí están unos de mi guardia, llévatelos y apréndelo. Y Jesús estaba con sus discípulos. Y cuando llegan a aquel lugar hermoso, simple y sencillamente preguntan por Jesús. Y él dice: yo soy. Cuando él dice yo soy, algo. Pero una cosa, hermanos, nunca le dicen por qué lo apresan. Es Judas el que en un momento dado se envalentona y entonces va y le da un beso. Pero a Jesús nadie lo agarra desprevenido. ¿Y qué le dice? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Terrible, ¿no? Tremendo es eso. Y los soldados lo apresan. Pedro quiso hacer gala de su destreza con la espada y de pronto le mochó la oreja a Malco. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Mete tu espada. Esto no se va a solucionar así. Y le volvió a colocar la oreja, ¿verdad? Oyó mejor aquel siervo después de que le mocharon la oreja. Seguramente que sí. Porque ya fue un milagro, hermanos, aquel. Vean ustedes. Y se llevan a Jesús. Y aquí viene otra injusticia más. ¿A dónde se lo llevaron? El relato bíblico dice que se lo llevaron a casa de Anás. Pero Anás había sido depuesto de su cargo de sumo sacerdote por un gobernante romano porque era muy trácala, porque había cometido muchas, ahora sí que tranzas, pudiéramos decirlo.
y lo depusieron del cargo a Anás, así que ya no era sumo sacerdote. En su lugar, y dice por ahí la historia, Josefo habla y dice que su yerno Caifás conspiró contra Anás, y aquel gobernante romano le dio el cargo de sumo sacerdote a Caifás. ¿Ven ustedes la telaraña tremenda? ¿Quién es el gobernante romano para nombrar un sumo sacerdote? Definitivamente que nadie. Pero en primer término llevan a Jesús ante Anás, y Anás lo interroga y estas cuestiones, ¿no? Pero es un juicio injusto porque Anás no tenía nada que hacer allí. Sin embargo, lo llevaron ante Anás. Luego lo llevan ante Caifás. Y Caifás, si pudiéramos nosotros decirlo según la Biblia, según el estatuto, no debería de haber sido el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque todavía estaba vivo el anterior, Anás. Y la manera en la que había sido depuesto, aparte, no era la más correcta. Así que se imaginan ustedes, hermanos, si le buscamos aquí, vamos a encontrar muchas cosas que en un momento dado no tenían por qué haber sucedido. Sin embargo, sucedieron. Pero hay una cosa maravillosa. Dios estaba en control de todas las cosas. Caifás incluso profetizó y dijo que no es mejor que un hombre muera y que el pueblo en un momento dado permanezca. Y la Biblia habla y dice, esto lo dijo porque así estaba profetizado. Hermanos, qué hermoso es ver cuando vemos el control de Dios obrando hasta en aquellas cosas que de pronto se levantan en contra del justo, en este caso de nuestro Cristo. ¿Por qué? Porque Él venía a cumplir una misión redentora, porque Él sabía que tenía que ir a la cruz, porque Él sabía que la gente lo iba a rechazar, sabía incluso que en su momento los suyos lo iban a abandonar, pero eso no fue suficiente para que se retractara y dijera, no, yo no voy a la cruz. Al contrario, cuando Pedro trató de ponerlo a salvo, de defenderlo, dijo, guarda tu espada. Esto no se soluciona así. Y cuando lo llevaron ante Anás y lo llevaron ante Caifás, Jesús pudo haber dicho, están mal ustedes, así no son las cosas, este no es el procedimiento. Y sin embargo nosotros vemos que Jesús no lo hizo, sino como dice Isaías, como cordero delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Y así hizo Jesús. La palabra del Señor habla y dice que Jesús era inocente. Pedro, ahí en el libro de los Hechos, nos habla precisamente en el capítulo 2, verso 23, y dice de Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vea qué hermoso está esto. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora hay algo interesante en esta palabra, por manos de inicuos. La palabra que se usa y de la que se ahora sí traduce inicuos en el griego es anomos, lo cual significa ilegal, sin ley, no de acuerdo a la ley, no de acuerdo a la legalidad, sino algo ilegal. Es decir, Pedro está diciéndole al pueblo, ustedes hicieron las cosas injustamente, ilegalmente, así no debió de haber sido.
Y está diciéndolo aquí exactamente, y dice, y por eso le llevaron a la cruz. Pedro amaba a su maestro. Pedro está defendiendo aún después de muerto a Jesús. Pero sabe una cosa, Pedro mismo está diciendo ahí en ese versículo 23, entregado por el anticipado, por el determinado y anticipado consejo ¿de quién? ¿O conocimiento de quién? De Dios. Dios ya lo había establecido y propuesto así. Pero Pedro sigue defendiendo a Jesús y todavía más. Allá en su primera carta, en el capítulo 2, versos 22 y 23, él escribe también sobre su Señor diciendo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Estaba diciendo Pedro, él era inocente, él era justo, y ustedes no lo trataron como tal. El justo por los injustos, el justo por mí, por usted, para llevarnos ¿a quién? Para llevarnos a Dios. Así que 3 cosas que nos enseña este pasaje, quizás pueda haber muchas más. Nos enseña que la muerte de Jesús es el punto central, no qué voy a comer, no a dónde me voy a ir a pasear, sino Jesús muriendo por mí. Segundo, nos enseña también que Jesús es el Cordero Pascual. Fuera de Él no hay quien salve, fuera de Él no hay otro. Por más rezos que podamos hacer, por más bien que nos podamos portar, Jesús es el Cordero. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y número 3 dijimos, aun y cuando injustamente, aun y cuando su juicio fue el más ilegal que pueda haber, Jesús fue a la cruz para cumplir el propósito de Dios Padre, morir por nuestros pecados y darnos eterna salvación. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esto que tú has hecho. Gracias, Señor, porque te vemos, Señor, en tu palabra, te vemos actuando en nuestra vida y reconocemos una sola cosa. Reconocemos nuestra indignidad y reconocemos tu amor y tu gracia. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a reflexionar no solamente en los tiempos en los que se avecina la conmemoración humana, Señor, sino, Padre amado, cada instante de nuestra vida, ayúdanos a estar conscientes de que tú fuiste a la muerte, oh Padre amado. Tomaste ese lugar que no te correspondía, que me correspondía a mí y a toda la humanidad, pero, Señor, lo hiciste, dice aquel canto, por amor. Gracias, Señor, porque por mí lo hiciste y lo hiciste por amor. Lo hiciste por nosotros, lo hiciste por amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer esto y a ofrecer nuestra vida a ti como una ofrenda de olor grato. Y, Padre, que tú puedas en todo instante recibir honra y gloria por lo que has hecho. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.